Muy buenas y bienvenidos a este tutorial. En un vídeo previo iniciamos el estudio de los límites de funciones y por tanto estamos en condiciones de entender el comportamiento de una función cuando tiende al infinito o cuando se aproxima continuamente a cero. Esto es justamente una de las aplicaciones de los límites, la determinación de las asíntotas. Así vamos a introducir, vamos a entender qué es una asíntota y cómo determinar los distintos tipos de asíntotas de una función. Una asíntota no es más que una línea recta a la cual una función f se acerca continuamente, de manera que la distancia entre la función y la recta tienden a cero. Veamos el caso de la función f en x igual a 1 sobre x, que tiene por asíntotas las rectas y igual 0, eje de las abscisas, y la recta x igual 0, eje de las ordenadas. Observemos cómo la función se aproxima a esas rectas en el infinito. Existen tres tipos de asíntotas: las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Veamos cada uno de los casos. Una asíntota horizontal es una recta de la forma y igual a, que se verifica en el caso de una función f si el límite de esa función f en x, cuando a x tiende hacia más infinito o menos infinito, es un valor constante, que le vamos a llamar en este caso a. La recta y igual a es una asíntota horizontal por la izquierda si calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y obtenemos el valor a. Y la recta igual a es una asíntota horizontal por la derecha si determinamos el límite de f en x cuando x tiende a más infinito y ese valor es a. Por ejemplo, el caso de la función f en x igual a la x. En este caso vemos que es una asíntota horizontal por la izquierda, es decir, cuando las x tienden a menos infinito, el valor de la función se aproxima cada vez más a cero. Sería el primer caso que hemos mencionado. Y en el caso de esta función a trozos, f en x es 1 sobre x si x es mayor que 0 y 1 más 1 sobre x si son x menores que 0, vemos que en este caso el comportamiento es distinto. Es una asíntota, aquí tenemos una asíntota horizontal por la derecha. Es decir, cuando las x tienden a más infinito, la función se aproxima cada vez más a cero. Una asíntota vertical es una recta de la forma x igual a, en la cual debe verificarse que el límite de la función por la derecha o por la izquierda de a tiende a infinito. Generalmente a es un punto de indefinición de la función, donde la función no está definida, y es donde vamos a evaluar si es una asíntota vertical o no lo es. Para determinar si es una asíntota vertical, la recta debe cumplirse que el límite de la función cuando x se extiende a menos a es igual a más menos infinito, o que el límite de la función por la derecha es más menos infinito. Si se cumplen cualquiera de estas condiciones, estamos en presencia de una asíntota vertical por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, la función f en x igual a 1 sobre x tiene por asíntota vertical la recta x igual 0, tanto por la derecha como por la izquierda, porque si calculáramos el límite cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, vemos que la función crece indefinidamente, y si nos aproximamos a 0 por la izquierda, pues la función decrece y se va hacia menos infinito. Entonces estamos hablando de una asíntota vertical tanto por la derecha como por la izquierda. En el caso de una asíntota oblicua, ya estamos hablando de una recta de la forma y igual a x más b. Hay veces que se le llama y igual a mx más n.
donde A es la pendiente de la recta y B sabemos que es el intersecto de la recta con el eje de las ordenadas. En el caso de que estemos en presencia de una asíntota oblicua de una función f en x por la izquierda, debe cumplirse la siguiente condición: que el límite cuando las x tienden a menos infinito de la función f en x menos dicha recta es igual a 0. Si fuera el caso de una asíntota oblicua por la derecha, sería el caso de f en x menos ax más b cuando las x tienden a más infinito. Igualmente el valor del límite debería darnos 0. Así entonces, esta recta y igual a x más b es una asíntota oblicua de f y podemos determinar su pendiente de la siguiente manera. Es decir, la pendiente sería el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función dividido x. Y su ordenada sería el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función f en x menos ax. Estas serían las dos expresiones, los dos límites que nos permitirían determinar la pendiente y el intersecto de esa recta con el eje de las ordenadas. Así vemos, por ejemplo, el caso de la función f en x igual a x cuadrado más 1 dividido x menos 1. Por ejemplo, si quisiéramos comprobar que la recta y igual a x más 1 es una asíntota oblicua de esta función, aplicaríamos la condición que hemos mencionado antes. Es decir, hemos mencionado aquí, sería el límite cuando las x tiende a más menos infinito de f en x menos x más 1. Si desarrollamos este límite sustituyendo la función y la recta, obtendríamos finalmente, después de simplificar, que el límite es 0. Por tanto, podemos decir que la recta y igual a x más 1 es una asíntota oblicua de la función f en x. ¿Se ha quedado claro cómo determinar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas? Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántas asíntotas verticales tiene la función f en x igual a x cuadrado menos 1, x más 1? Bueno, como siempre, la regla de oro es simplificar la expresión lo máximo posible. Descomponemos la diferencia de cuadrados y simplificamos x más 1 con x más 1. Nos queda x menos 1 sobre x. Determinamos los límites cuando x tiende a 0 de la función y vemos que estos límites dan menos infinito cuando vamos por la derecha y cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, el límite de f en x es más infinito. Por tanto, la función f en x tiene por asíntotas vertical la recta x igual 0. Como podemos observar, x sería el valor que indefine esta fracción algebraica. Cuando tengamos el caso de fracciones algebraicas, siempre los valores que hacen 0 el denominador son los posibles candidatos a las asíntotas verticales. Ahora veamos el caso de una asíntota horizontal de la función f en x igual a 6x menos 1 dividido 2 menos x más 3. En este caso calculamos los límites en el infinito de la función f en x. Y vemos que aplicando las reglas del cálculo de límites, como son polinomios de igual orden, en este caso el resultado del límite es simplemente los coeficientes, el cociente entre los coeficientes directores de estos polinomios, 6 sobre menos 3. Por tanto, el límite es menos 2. Este valor constante, este valor es la asíntota horizontal para la función, para ambas ramas. La asíntota horizontal es la recta y igual a menos 2. Aquí no está representada, pero se intuye que es la asíntota horizontal de esta función.
Veamos ahora el caso de una función, de una asíntota oblicua de una función f en x igual a x cuadrado menos x a la 3 dividido x cuadrado más 1. Tenemos el caso de que hay que determinar la asíntota. Vamos a calcular el valor de la pendiente y de la ordenada, es decir, del intersecto de la recta con el eje de las y. Bien, el cálculo de la pendiente, de acuerdo a lo que hemos explicado, es f en x dividido x cuando x tiende a más o menos infinito. Sustituimos la función dividido x y aquí, bueno, vemos que son dos polinomios de segundo orden, de manera que tenemos en cuenta los coeficientes directores de estos polinomios y por tanto menos 1 entre 1 es menos 1. Aquí tenemos la pendiente de la recta. Una vez que tengamos la pendiente, calculamos la ordenada de la recta b o n, según se le quiera llamar, que es el límite cuando x tiende a más menos infinito de f en x menos ax. El límite cuando x tiende a más menos infinito de f en x, bueno, en este caso como el valor de la pendiente es menos 1, nos quedaría más x. Sustituimos la función más x y determinamos el límite de esta función. Aquí se puede simplificar x más 3 y x menos 3 y nos queda el límite cuando x tiende a más menos infinito de x cuadrado más x dividido x cuadrado más 1. Dos polinomios de igual orden, por tanto el límite es 1. Ya tenemos el valor de b. Por tanto, la asíntota oblicua de esta recta es y igual a 1 menos x. Espero que haya quedado claro cómo determinar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función. Así que para ejercitar puedes desarrollar los siguientes ejercicios que consisten en encontrar todas las asíntotas de las siguientes funciones. Las que tengan verticales, horizontales y oblicuas en el caso de que las haya. Espero que esta clase haya sido de tu utilidad. No dudes en preguntarme si tienes alguna duda por WhatsApp o email.